Dice así la bendita palabra y se lee en estos párrafos en el versículo 25 del capítulo 11 y dice así: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vez más, porque lo va para entenderlo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Bueno, hasta ahí solamente vamos a leer. Y bueno, ya estamos una vez más, porque ayer fue una nueva bendición, porque cada día tiene su bendición. Hoy recibimos nuevas bendiciones, pero quiero darle una capsulita por ahí solamente, donde hoy recibí una noticia que sí me impactó ahí mi vida, y me puse a meditar, a pensar, donde allá me estaban avisando de alguien que yo conocía, de un americano así grandote, alto, ya de unos 72 años, que estaba fuerte, que tenía un buen trabajo, y que de repente allá le habían avisado antemano, que certificado con una carta sellada, que debería de atenderse al médico, porque era necesario que cierta edad tenía que chequearse allá, hacerse una colonoscopía, si no me equivoco. Yo no soy doctor, son palabras, ¿verdad?, de doctores, pero no atendió al llamado, a la carta, no atendió, y pasó el tiempo, y el hombre dijo: ya me voy a retirar, ya tengo mi edad, la que se requiere, por donde llega uno a la edad máxima para recibir más ingresos de lo que uno trabajó. Pero nunca esperó aquella noticia, donde empezó, después de que se retiró, ahí su estómago a dolerle, una dolencia en el estómago, y que decidió ir al médico a examinarse. Bueno, pues cuando a alguien le duele el estómago es porque comió algo, le hizo daño, ¿verdad? Y son unos días, pero aquello no se le quitaba, y fue al médico. Y la tremenda noticia que le dieron, que estaba muy avanzado el cáncer ahí en su estómago, y se le había regado los pulmones, y de repente ya le dijo el doctor: no tiene remedio, si te damos quimioterapia te vas a agravar más y vas a sufrir. De manera que no le quedó mucho tiempo, en poco tiempo, hace una semana murió. De manera que con esto quiero decirle: nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y debemos de cuidar el cuerpo, mi hermano, porque no sabemos el día y la hora que, mire, el Señor toca la puerta. Pero como somos templo y morada del Espíritu Santo, vaya al doctor, hágase su chequeo. Mire, no tengo que afanarme tanto, porque me puse a meditar, a pensar tantas cosas ahí en mi mente. ¿Para qué guardas tanto dinero? ¿Para qué guardas? ¿Para qué trabajas tanto? Si no sabes que de repente ahí viene un rayo y ahí te fulmina el carro en esta tarde. Muchas cosas pasaron por mi mente. Y hay que disfrutar la vida, mi hermano. Hay que acudirnos, hay que cuidar el templo del Señor, hay que alimentarnos saludablemente. Los doctores dicen: aliméntese saludablemente, y como que hacemos lo opuesto. Allá le dicen: no coma tanta azúcar. No, pero a mí me encanta el flan y yo me lo voy a comer porque no me aguanto. Después me hago un licuadito de sábila con nopal. Ya le advirtieron, aleluya, ya le advirtieron que eso es dañino para su cuerpo. De manera que ese es solamente una capsulista, mi hermano. Y mire, no es una casualidad, porque va como rumbo por la prédica, mi hermano.
va como que el Señor le pone algo ahí, porque de eso estamos hablando. Porque dijo allá el Señor Jesús sus palabras, y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y estamos viendo una historia donde allá su amigo Lázaro y su hermana María, ¿verdad? Y Marta, donde Lázaro había caído enfermo. Lázaro había caído enfermo, y así como aquel hombre, ¿verdad?, que vino la muerte, bueno, murió. Y esperaban al Señor Jesús, lo que estuviera con ellos, y el Señor no llegó. Y allá le dice Marta: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto tu amigo, mi hermano Lázaro. Pero el Señor tenía un propósito, mi hermano. El Señor tenía un propósito para Marta y María. María era la que estaba ahí, allá con el Señor cuando llegó a su casa, allá poniéndole atención. Y Marta estaba afanada. ¿Y qué decía? Afanada y turbada, haciendo el quehacer de la casa, allá cepillando, barriendo los pisos. Y el Señor estaba en la casa, y allá María le estaba poniendo toda la atención, porque no era cualquier persona. María sabía que no era cualquier persona la que estaba en ese momento en la casa. No era un hombre común y corriente, mi hermano. Era el mismo Dios que estaba, la presencia ahí dentro. Y Marta quedando bien allá, aseando y allá trapeando en los quehaceres, donde hasta le reclamó al Señor: mira, Señor, no te afliges, no te sientes mal, porque te está poniendo mucha atención y no está haciendo nada. Ay, Marta, Marta, le decía el Señor, ¿verdad? No sabes que es lo mejor que pueda haber, haciéndole ver a Marta que no sabía que era lo mejor que debería de ser un hombre, una mujer, ponerle atención al Señor. María sabía, pero Marta no sabía. Todavía no se le habían abierto sus ojos, porque al Señor lo miraban como un profeta, como alguien que profetizaba y que decía cosas y sanaba a las personas. Fueron testigos de muchas sanidades, muchas personas. Por eso, mire, Dios a veces cambia los temas de los mensajes. Y yo le puse a este tema: somos testigos del poder de Dios. Porque dice la Escritura: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mire, un ejemplo: yo estaba muerto. No que mi cuerpo esté muerto ya en el cajón o en el hoyo. No, mi hermano, estaba muerto y cegado, así como Marta, que sabía que había un Dios, pero hasta ahí solamente, porque todos creen que hay un Dios, y hasta la gente que no cree nada, pero dice: ay, Señor, cuídame. Aunque no cree, pues dice: ay, Señor, cuídame, Dios mío, en tus manos me encomiendo. Pero se encomiendan a alguien. Pero mire, yo estaba, como dice la Escritura, muerto en mis delitos y pecados. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? No que haya resucitado yo, porque el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él es el que me dio una nueva vida, mi hermano. Él es el que me levantó de los muertos. Lo puedo decir de esta manera. Él es el que me dio una nueva vida, porque yo estaba muerto. Él me resucitó de la antigua manera de vivir que yo tenía, mi hermano. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. De manera que esa es nuestra esperanza. Si uno deja de existir, la esperanza es que vamos a vivir eternamente con el Señor, mi hermano. Vamos a vivir
por una eternidad, mi hermano. Esa es la esperanza del Señor. Esa es la esperanza del Señor. Pero el Señor tuvo que hacer algo. Tuvo que hacer algo visible para Marta, para que pudiera mirar la gloria del mismo que decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, sino tendrá vida eterna, ¿verdad, mi hermano? Tuvo que hacer algo el Señor para que así Marta pudiera allá revelársele quién era el que estaba con ellos. Era el mismo Señor Jesús, el mismo Dios manifestado en carne, que eran sus amigos allá, Lázaro, Marta y María. Donde mire, son unas de las pocas veces que habla la palabra del Señor, donde el Señor, ¿qué? Lloró por su amigo. Y no porque haya sido su amigo, sino que lloró por algo más. Porque lloró por la incredulidad de muchos que miraban, que no creían en él, por Marta, para que pudiera ver la gloria del Señor. De manera que le dijo: bueno, Señor, ya estás acá. Bueno, llévame a la tumba donde pusieron a Lázaro. No, Señor, pero si ya, es que ahí ya huele mal, ya apesta, ya después una persona que ha muerto después de 4 días, aquel olor de la carne huele horrible. No sé si usted ha olido un perro allá en los países de uno, que pasa y está un perro muerto y ay, Señor, huele terrible, ¿verdad, mi hermano? Huele feo. De manera que aquel cuerpo estaba dentro de aquel lugar donde lo habían puesto, ya la carne en descomposición, ya sin vida por 4 días. Ya cuando alguien muere, aquel cuerpo, mire, empieza ahí a ablandarse, a hacerse líquido, a salirse los líquidos, y empieza a apestar terriblemente, mi hermano. Pero dice: llévame, yo quiero ver dónde está y dónde lo pusieron. Y ahí van, porque no piense que nomás eran ellos. Había un grupo ahí que eran... Acuérdense que siempre va a haber alguien más. Cuando algo está sucediendo, alguien más va a estar viendo el accidente. Alguien más va a estar allá. Mire, se llena cuando hay un accidente y hay muchos muertos. Ahí está la multitud viendo qué está pasando. Pero cuando el Señor llegó a las afueras de la tumba, allá gran voz, llegó el Señor, el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y gritó a gran voz. Aquella voz gritó con toda autoridad de su poder, bendito Dios: Lázaro, Lázaro, sal fuera, levántate, aleluya, que llegó la resurrección, llegó la vida. Y en esos instantes, mi hermano, mire aquel cuerpo, imagínense cómo es que cobró vida. ¿Cómo es que se incorporaron aquellos tendones, aquellos músculos, aquellos nervios? Es que el Señor hace las cosas perfectas, mi hermano. Es que hay poder en el nombre del Señor, bendito Dios. Y levantó a aquel que ya estaba muerto. Levantó a aquel que tenía ¿cuántos días? 4 días ya sin vida. De manera que lo levantó, mi hermano. Hay poder en su palabra, mi hermano. Hay poder en la bendita palabra. Hay que creerle. Se tiene que resplandecer a alguien que hay poder en el nombre del Señor. Por eso le puse el tema: somos testigos del poder de Dios. Yo creo que usted es testigo del poder de Dios, lo que hace el Señor, mi hermano. Mire, hay que ser específicos. Cuando usted le pida algo a Dios, especifique, mi hermano, porque yo soy testigo del poder de Dios. Ayer me dolía una rodillita por acá, pero también me dolía por acá, también este lado. Pero ayer o en la mañana y en la tarde, le dije: Señor, quita aquella
dolencia de aquella rodilla, Señor, que me está molestando. Pero nada más oré por esta, por la otra no oré. Y mire, de repente dije, ay Señor, ya no me duele, ya me sanó el Señor. Soy testigo del poder de Dios, mi hermana. Pero la otra no oré y había dele la gloria a mi hermano, aleluya. Pero como la otra no oré, ahí estaba el dolorcito en la otra. De manera que hay que ser específicos con el Señor, mi hermano. Y allá me cayó, como haga de cuenta, cuando le cae el, ay, ya sé, ya me acordé. Hay que ser específicos cuando uno le pide al Señor alguna cosa. Y mire, ya después dije, Señor, perdóname, Señor. Yo sé lo que tú quieres hacer, lo que tú me quieres decir, pero también quítame el otro dolorcito de la otra. Y para la honra y la gloria, soy testigo del poder del Señor, mi hermano, porque Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor, porque yo sé que somos testigos del poder de Dios, mi hermano. Y tantas cosas. El Señor resucitó a muchas personas. Una, dos, no muchos, pero algunas personas, para no equivocarme. Allá mire, resucitó a Lázaro con toda autoridad de su poder. Sal, Lázaro. O aquí miren, mismo hay hermanos que le han soldado sus huesos y se tarda un proceso, ¿verdad? Porque Dios quiere que uno, ¿verdad?, se humille, que le ore al Señor con todas sus ganas. Y miren, los sana uno. Aquí hay testigos del poder de Dios, ¿verdad, hermana? Aquí está mi hermana, ¿verdad, hermanita? Aquí hay testigos del poder de Dios. Y tantas cosas que usted puede testificar, pero somos testigos del poder de Dios. Y mire la hermosa palabra de ayer también. También mire cuando sanó al hijo de la viuda de la ciudad de Naín. Mire, aquella viuda también, mire, era viuda, no tenía esposo porque algo había pasado. Algo le pasa cuando uno se casa, ¿verdad? Y bueno, y a veces el esposo, bueno, un accidente, una enfermedad, bueno, el Señor se lo lleva. Pero mire la historia allá en la viuda de la ciudad de Naín. También allá resucitó el Señor a alguien. Dice Lucas capítulo 7, versículo 11, vamos a estar ahí leyendo. Lucas capítulo 7, versículo 11, y mire, Dios le muestra de diferente manera a cada quien. Gloria a Dios. Dice así: donde también el Señor resucitó a aquel joven. Dice Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. La ciudad se llamaba así. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando digo una gran multitud, es que muchos seguían al Señor. Y una gran multitud, muchos los discípulos del Señor, y una gran multitud iban con el Señor. Pero mire, iban allá a la ciudad de Naín. Y de repente, mire, iban caminando por aquel lugar, pasando por aquel lugar. Y en la antigüedad usted sabe que cuando va uno al cementerio, lleva el féretro, lleva el ataúd. ¿Y cuál carro? No había carros en esos entonces, no había cajas. Allá le dan un embalsamiento, allá humildemente, ¿verdad?, para que tenga una digna sepultura. Pero en esa ocasión iba pasando el Rey de Reyes y Señor de Señores, junto con sus discípulos, y también con una gran multitud ahí con él, con ellos. Quiere decir que venía la sanidad. Quiere decir que venía el que dijo: yo soy la resurrección y la vida, bendito Dios. Aquel que iba a resucitar, porque ya tenía el plan perfecto el Señor. No era una casualidad que ahí iba a pasar en esos instantes.
era para hacerles ver a toda aquella gran multitud el poder de Dios, para que fueran testigos también, mi hermano. Como imagínense que usted mira que alguien que murió y que ya lo metieron así en una caja de cemento, y allá de repente usted mira que se levanta después de 5 días, que la iglesia empieza a orar y allá nos empezamos a invocar en el nombre del Señor la palabra, y que se levante, mi hermano. Usted se sorprendería, usted sería testigo de lo que pueda hacer Dios, de manera que podremos ser testigos del poder de Dios, y que nos mire sorprendidos, ¿cómo dice? Anodanados, ¿cómo se dice? Anonadados, no nadando ahí, no, anonadados, con la boca abierta, ¿verdad? Así sorprendidos. Ahí, como dice una vez más, así, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mire, sorprendidos. De repente, mire, nos quedaríamos así como inmóviles, así que no lo puede uno creer, ¿verdad? Que sucedan las cosas. Pero así era cuando hacía algo el Señor. Se quedaban sorprendidos, se quedaban admirados, como cuando sanaba a alguien. Y mire, muchos pensaban que era un profeta, uno que sanaba también. No lo habían reconocido como quien era el Señor. Es que no se les había revelado. Imagínense que miraban a un hombre común y corriente. Haga de cuenta que le miraban así como un hombre, pues con 2 manos, con 2 pies y regular, o sea, como usted, igual de carne y hueso. Pero no era un hombre común y corriente, mi hermano. No era un hombre así común. Era Dios, bendito Dios, aquel que se manifestó, aquel que vino a dar su vida, aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Somos testigos del poder de Dios, mi hermano. Pero mire, para seguir leyendo, vamos a seguir leyendo. Y dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, un hijo único de la madre, de la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Imagínese la madre en qué estado estaba en esos momentos. Porque mire, son 2 cosas diferentes: el padre y la madre. Hay algo más grande dentro de la madre, que fluyen los sentimientos todavía más fuertes que en un hombre. Le digo porque la madre tuvo a sus hijos en su vientre, ¿verdad? Las madres que han tenido hijos, y cuando ven a un hijo enfermo, cuando ven un hijo que le está yendo mal los consejos de la madre no los toma, no los acepta, yo creo que la madre sufre más que el padre, ¿verdad? Porque los trajeron en su vientre, los aman, aunque de repente sean malcriados con uno mismo, pero las madres siguen amando a los hijos, porque es el amor de una madre. Pero el hombre es un poco más serio, un poco más duro. Allá las mujeres reciben más pronto al Señor, son más sensibles a la palabra que el hombre. Allá de repente el hombre como yo era un poco duro. Allá no quieren aceptar. Tuve que esperar para que me pasara algo, porque Dios quería tratar conmigo y Dios me estaba hablando. Y Dios me hablaba de una manera y de otra. Bueno, si no quiere a la buena, bueno, pues no tampoco a la mala, pero bueno, el Señor sabía lo que tenía que dejar. El Señor sabía lo que tenía que pasar en mi vida. Tenía que pasar por momentos de enfermedad, porque así lo trae a uno el Señor a la casa del Señor. Uno busca lo que es gratis. Hacían campañas del amigo. Pues vamos, porque es gratis la comida. Vamos a atender a la iglesia. Vamos a llenarnos el estómago. No poníamos como prioridad
que lo que quería el bienestar de la iglesia para el que no era creyente era que conociera aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Era el propósito principal de ir a la iglesia, para alcanzar salvación, bendito Dios, y vida eterna. Pero Dios trató muchas veces conmigo. Mire, supuestamente yo tenía una enfermedad, pero ya cuando un día que no fui a la iglesia, es que me sentía mal y me quedé en la casa. Pero allá el Señor empieza a orar con los ministros y le pueden las almas. Y dijo: le puso el Señor a alguien, un ministro: yo voy a ir a orar a su casa, hermana, para orar por su esposo. ¿Y sabe cómo me encontraron? Allá con una escalera, bien afanado a poner las luces alrededor de la casa. Bendito Dios santo, aleluya. Imagínese, si está uno enfermo, es para que se quede a descansar, a reposar de tanto que trabajaba. Pero mire, de repente sí hacía trabajitos, pero el cuerpo del hombre quiere estar ahí siempre afanado a hacer algo. Y de repente me acostaba porque tenía dolencia en la espalda, y ya que me descansaba otra vez a seguirle afanado a poner luces alrededor de la casa. Y llegaba el bill muy alto. Bueno, eso era antes, pero lo importante, al punto que vamos, que Dios nos va a traer, hermano, de una manera u otra. Y mire esas oraciones que hicieron los siervos, esas oraciones de una madre, de una esposa que le preocupan los hijos, da frutos, mi hermano. Aquí están los resultados, mi hermano. Aquí estamos en la casa del Señor, sanos y a salvo, sirviéndole al Señor, donde el Señor es la resurrección y la vida. Pero mire, volvemos regresando atrás, donde iba con una gran multitud, con sus discípulos, y a las afueras de la ciudad de Naín iba un féretro. Iban cargando a alguien que había muerto, alguien que había perdido la vida. Haga de cuenta, porque se mira, ¿no?, como los llevan allá 3, 4 personas, allá el ataúd, el cajón. Y allá miró a una madre angustiada, triste. Primero ya no tenía esposo. Ya cuando no tienen esposo, pues se sienten solas, sin protección, viudas. Si tienen hijos, ya los hijos se van de la casa, y ya a veces ni se acuerdan de uno, ni lo visitan, porque ellos ya hacen su vida con alguien más, se casan y allá lo arrumban a uno, lo meten allá en un asilo y bye, sayonara. Pero mire, la madre angustiada en esos momentos ya no tenía esposo, y de repente su único hijo que tenía, aquel joven, ahí imagínense que los que estaban acompañando a aquella mujer viuda, donde se aparece el Señor, donde se aparece el Señor, aquel que calma, aquel que tranquiliza, aquel que consuela. Ahí al que tiene un problema, al que da la sanidad, el que quita toda dolencia, el que hace algo impresionante en las personas, en los hermanos. Y miren, momentito, tranquilos, no se muevan, no me den un paso más. Paró aquella caravana de aquel joven, porque miró la aflicción de la madre, miró la tristeza, el lloro, el quebranto de la madre, miró cómo estaba en esos momentos su situación. Estaba en quebranto, en lloro, donde le dijo el Señor: no llores, no te preocupes. Miró el corazón de aquella madre que iba a quedar sola, y allá haga de cuenta que el mismo Señor allá desenvolvió, abrió como estaba, y de repente imagínese que da la orden para que se levante aquel joven de aquel lugar, de aquella caja. Lo desenvolvieron, cobró vida,
Muchos fueron testigos del poder de Dios en ese instante, mi hermano. Se les reveló. Allá se quedaron sorprendidos, o hasta si no durmieron, ahí se les abrieron los ojos. Se sorprendieron. Es que tenemos aquel que es la resurrección y la vida, mi hermano. Se nos ha revelado la palabra. Somos testigos del poder de Dios, lo que hizo en la antigüedad y lo que sigue haciendo hoy en día. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Y cuando llegó acerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Mire, mi hermano, en unos instantes pasamos alguna cosita. Allá vienen luchas, vienen dolencias, y experimentamos en unos instantes atrás algo que pasó. Pero nos pusimos a orar, nos pusimos a fortalecer en el Señor, porque muchas veces son cosas espirituales, no solamente como una enfermedad, una dolencia, sino son cosas espirituales que no quiere el enemigo que la obra siga adelante, mi hermano. Y mi espíritu me decía: no te detengas, la obra tiene que seguir adelante. Asimismo, sin instrumentos, a capela nos vamos a poner a alabar. Ahí vamos a alabar a Dios, vamos a orar a Dios, porque muchas veces lo que hay en los aires usted no lo puede ver. Hay cosas que fluyen, que están en los aires. Y de repente cuando empezamos a orar, cuando empecé a orar, Señor, limpia los aires. El propósito de aquello es que no se siga la obra, que se detenga, que se desanime, como que no hay nada, que esté algo muerto. Pero no le vamos a dar cabida a eso, mi hermano. Vamos a seguir alabando con instrumentos, con las manos. Alábale con los pies, alábale con las manos, alábale con todo tu ser. Esto tiene que seguir adelante. Nunca se vaya a desanimar. Si de repente se agrava la cosa, bueno, pues se atiende, llamamos a la ambulancia, pero la iglesia sigue caminando, mi hermano, porque hemos recibido algo especial, porque somos testigos del poder de Dios. No es cualquier cosa lo que hizo el Señor. El mismo Señor allá también resucitó por medio de su Santo Espíritu. Se levantó con poder. ¿Qué más, hermanos, podemos ver? Ya no fue uno, fueron dos y fueron tres. Pero necesitamos levantarnos, necesitamos salir de la barca, porque tuvo que hacer algo Pedro cuando vino aquella tempestad. Tuvo que bajarse de la barca para ir a encontrar al Señor. Se tuvo que animar. Y así mismo, que nada nos venga ahí a intimidar. Cualquier cosa que se quiera detener, usted siga, mi hermano. Ore al Señor cuando algo suceda. Nomás usted ore. Mire, cuando uno ora, la oración del justo puede mucho, mi hermano. Mire, se disipó ahí, pasó un espiritillo que quería detener la obra del Señor, porque hay más poder en el nombre poderoso de Jesús, que tiene el control de todas las cosas. Pero regresemos donde dice: y cuando llegó acerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, un hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Mira, mi hermano, posiblemente has pasado por tiempos difíciles, hermana y hermano, y más las mamás, las mujeres, porque son las que se afligen más como madres, son las que lloran más. Porque acá los hombres, como de por sí éramos
De por sí era como una piedra que no me calentaba el sol y que para que me saliera una lágrima, mire, era imposible. No había esos sentimientos de aquel hombre machista. No había aquellos que no me contristara con nada. Pero ahora me quebranto de la nada, mi hermano. Y no me quebranto porque yo quiero, sino que el Señor me quebranta. Son unos sentimientos especiales que aquí están dentro, que cuando uno sale las lágrimas o llora, no es uno, mi hermano. No quiero hacer ningún show para nadie. Es que soy testigo del poder de Dios, porque estoy creyendo en algo que es invisible, pero ahí está. Él se compadece de ti, mi hermana, madre. Él se compadece de tus necesidades, así como se compadeció de la mujer que, miren, sin esposo y hasta el último momento sin hijo. ¿Cómo sentiría en esos instantes aquella mujer? Tristeza, soledad, ya sin ganas de vivir. Pero llegó la vida, llegó la salvación, llegó la resurrección en el momento adecuado. Y allá consoló a aquella mujer. No llores, no llores, madre. Sabemos que vemos las cosas imposibles. Y ya le dije esto quisiera y ya se metió en otro problema. Ay, Señor. Y ahí está uno clamando, llorando, afligiéndose, y que ya de repente le salen muchas canas a uno. No me las mira, pero bueno, salen de repente. Eso es lo que generan las aflicciones, las tristezas. Allá que uno llega temprano a la casa. A mí me encanta estar en mi hogar temprano, me gusta llegar temprano, me gusta estar en mi casa. Pero mire, allá si alguien tiene hijos, está al pendiente en la ventana, esperando que si ya llegó el carro, ya hasta conoce usted el ruido del carro, ya hasta usted conoce, el perro ladra de diferente manera cuando es alguien conocida o cuando es alguien que usted no conoce. Usted ya se acostumbra a los animales, qué tipo de sonido hacen. Allá si está con unos ladridos gruñentes, es que es alguien que viene a hacer daño. Pero de repente cuando es alguien que ya conoce el perro y usted dice, ay, ya llegó, ay, son las 12, la una de los lentes, las 12, ay, Señor, gracias, Señor, porque lo trajiste con bien. Gracias, Señor, porque ya llegó. Y mire, quiera o no, el hombre y la mujer se desgastan. El hombre, como quiera, mire, se agarra y se tira ahí porque tiene que trabajar mañana. Bueno, aquí también las mujeres trabajan, pero el hombre es un poquito más allá, olvidadizo. Somos más descuidados, despistados. Pero las mujeres, mire, son un ejemplar, aleluya. Son trabajadoras, planchan, atienden a los hijos, les sirven de comer. No, hombre, yo nomás agarro mi café y soy automático, me hago un automático que si me mueven el azúcar, ¿y dónde está? No la encuentro, si aquí estaba y posiblemente está ahí al ladito. Yo me hago mi café nada más, no cambio mis hábitos de comer. Son mis movimientos, un paso para acá, el otro para acá, me lavo lo mismo todos los días. Pero miren las mujeres, qué preciosas las hizo el Señor y qué inteligentes. Los científicos dicen que los hombres nomás pensamos con la mitad de cerebro. Y las mujeres piensan con todo el cerebro. Es lo que dicen los estudiadores que han estudiado. Y es cierto, mire, la hermana dice, tampoco no le diga, ponga atención, no. Con amor, mi hermana, con amor, aleluya. Pero se goza, mi hermano. Pero mire, Dios tiene compasión. Dios tiene compasión de nuestras necesidades, mi hermano.
Dios tiene compasión de lo que tú necesites. No llores. ¿Sabe qué le quiso decir el Señor a la mujer? No llores. Hay una palabra en inglés que le dicen cry baby. Lloras por cualquier cosa. Todo lloras, te rompiste, el perro te rompió la planta, ya lloraste. Son cosas que van a suceder, al rato se va a regenerar, va a cobrar hasta más fuerza. Si le quitan un tallito, mire, las rosas usted la poda y de repente, mire, se pone hermosa. Pero mire, la mujer le dijo el Señor, no llores. Quiere decir que le dijo, no te preocupes, mija, no te preocupes, mujer, todo está controlado bajo la mano poderosa del Señor. No te preocupes, ya no llores más. Yo te voy a solucionar tu problema. Tú solamente cree, aunque estés afligida, triste. Tú solamente cree confiadamente. Es lo que quiso decirle a aquella mujer en esos instantes. No llores, deja de llorar. Ahorita vas a ver la gloria del Señor. Detengan aquel féretro. Momento, a ver, venga para acá. Y aquel joven estaba en aquel féretro, en aquel ataúd, y cobró vida. Le dio la vida, lo resucitó. Es que estaba obrando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así debemos de estar confiando. Si ya miramos que la vida ya no, que si ya no tenemos esperanza de algo, mire, alguien llegó hace poco afligido, triste y desesperado porque son problemas legales fuertes. No voy a decir nombre, pero le dije, hermano, venga para acá. Aleluya. Porque tenemos varios programas en la iglesia del Cuerpo de Cristo de oración. Pero le digo, venga mi hermano, vamos a poner una petición. Pero antes de ponerla, véngase, vamos a orar. Vamos a orar, a ponernos en las manos del Señor. Y oramos para que el Señor hiciera justicia aquello que estaba aconteciendo con el hermano. Y ya después vino el día lunes. Ya el Señor resolvió la situación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mientras estaba llorando, estaba afligido, y Dios lo consoló, mi hermano. Dios nos consuela en momentos tristes. Hermano Omar, no te preocupes si no tienes un trabajo. No te preocupes, porque si tuviste un trabajo, Dios te va a abrir otra puerta mejor todavía, porque así ha sucedido, mi hermano. Hay testigos del poder de Dios. ¿Dónde está mi hermano Frank también? Mire, lo corrieron del trabajo y estaba afligido, triste. Usted lo mira muy alegre y le da como el Señor le pone a dar 100 vueltas, porque las he contado, o 150. Eso lo hace solamente Dios, teniendo el control. Que el cuerpo no se maree, mi hermano, teniendo el control Dios, el Espíritu Santo. Y mire, oramos también por el hermano. De repente vino ya después hasta con un Tesla blanco. Aleluya. Dios abrió una nueva puerta y mejor, mi hermano. Pero en momentos que uno llora, se siente afligido, se siente triste. Pero el Señor hoy nos quiere decir que aunque estemos de esa manera, Dios nos consuela, Dios nos aguarda, Dios abre nuevas puertas. Solamente sigamos creyendo, sigamos siendo testigos del poder de Dios. Porque mire, leamos. Gloria a Dios. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Imagínense el estado de la madre en esos instantes. Cuando alguien no ha visto a una persona por muchos años, que ya se conocen por allá por
por WhatsApp allá fotos y hablan y por un video, pero de repente le dan la visa para venir a los Estados Unidos. Y haga de cuenta que cuando se reencuentran en el aeropuerto, imagínense cómo se encuentran y se abrazan, y el papá o la mamá la quiere besar, la quiere cargar, le da todo el amor de muchos años que estuvieron separados. En esos instantes, una alegría preciosa, un sentimiento maravilloso. Imagínense aquella mujer cuando le resucitaron aquel único hijo. Imagínense cómo se puso de contenta, cómo se puso de gozosa. Yo creo que hasta brincaba. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está el que resucita, bendito Dios, el que da la vida. Ahí creyeron muchos, ahí se sorprendieron muchos. Si no creían en el Señor, ahí yo creo que le entregaron la vida. ¿Habrá alguien que le quiere entregar la vida en este día al Señor? Pregunto, ¿verdad? Porque hay que preguntar. Pero mire lo que pasó. Entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y mire, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un profeta. ¿Se fija? Primero tuvieron miedo. O sea, porque es sorprendente lo que hizo el Señor de resucitar a alguien. Tuvieron miedo, pero después mire como que agarraron ánimo y gloria a Dios, aleluya. Se pusieron animados porque primero tuvieron miedos, pero después se sorprendieron y glorificaban a Dios diciendo: un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y se extendió la fama de él por toda Judá y por toda la región de los alrededores, mi hermano, mi hermana. Y cuántas cosas no ha hecho el Señor en el pueblo del Señor. Cuántas cosas no somos testigos, y que por eso vienen a cada día una almita nueva. Vienen de diferente lugar. ¿Sabe por qué? Porque algo pasa en la iglesia del cuerpo de Cristo. Porque aquí está Cristo. Aquí está el que levanta muertos, Jesucristo, su Santo Espíritu. Algo sucede cuando viene uno afligido, cuando viene uno triste, que pierde el trabajo. Anímate, eso es pasajero. ¿De qué sirve? Puedo decir, ¿de qué sirve después de tener tanto trabajo y trabajar tantos años y uno no sabe en qué día allá va a ser su último día de vida? Así como le pasó a aquel hombre que murió a los 72 años por no irse a hacer aquel examen médico. Ahí terminó, después que se retiró. Ahí le detectaron cáncer y ahí acabó su recorrido. Pero nosotros que somos sabios, que tenemos la palabra del Señor, que la tenemos implantada ahí en las Escrituras, y somos testigos del poder de Dios. Yo sé que Dios levanta a aquel que se cae. Yo sé que Dios allá bendice a aquel que le pide algo. Mi hermano, solamente siga usted confiando en el Señor con todas sus ganas y con todas sus fuerzas. Cobre ánimo si no lo tiene. Pídale al Señor que lo anime. Si usted está triste, si está afligido, si tiene gastos, usted siga confiando en el Señor, porque el Señor lo consuela y lo va a bendecir, mi hermano, y no lo va a dejar, no lo va a desamparar, porque aquí los que estamos aquí somos bendecidos. No somos ahí desamparados. Tenemos a alguien mucho más, dice, mucho más, al libro de Efesios 3:20. Tenemos a alguien mucho más de lo que podamos imaginar. Usted no se imagina lo que puede hacer Dios. Dios puede hacer mucho más de lo que el hombre se puede imaginar. El ser humano hace películas,
a través de la Biblia. Y llena sus bolsillos, los bancos, millones y millones y millones y millones, por medio de la palabra del Señor. Agarran de la imaginación para hacer películas. Y Dios es mucho más de que el hombre se puede imaginar. Nosotros tenemos una imaginación. Allá, si alguien que no haya conocido el mar, alguien que no haya conocido el mar se lo imagina, lo ve en las películas, lo mira en la televisión, y sería algo maravilloso poder conocer. No tenemos una imaginación porque vemos otras cosas. Haga de cuenta que usted se imagina allá el planeta Marte porque le mandan fotografías, pero usted no se puede imaginar lo que no puede ver, lo que está más allá. Hay una limitación para el ser humano de la imaginación, pero Dios es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Él es grande, Él es invencible, Él es el que pelea por nosotros, mi hermano. Aunque te sientas triste, aunque te sientas desanimado, Él es el que te consuela en momentos tristes. Él es el que te levanta el ánimo. Levántate, ánimo. Si te sientes desanimado, levántate, ánimo. Pídale al Señor que le levante el ánimo. Porque mire, muchos dicen, ya voy a terminarles, que el hacer ejercicio alarga los días de la vida. Alimentarse bien alarga la longevidad de vivir más, y lo mantiene el cutis saludable, y que las cremas aromáticas y naturales y tanta cosa que alisan el cutis y tantas cosas que lo mantienen joven. Pero sabe una cosa, lo que lo mantiene uno joven, aquellos han dicho, los que han hecho encuestas, que los que se comían saludablemente, que no eran creyentes, han muerto. Aquellos que se mantenían físicamente haciendo ejercicio, también. Pero aquel que se ríe, aquel que tiene a Cristo y que vive una vida abundante, alegre, contento, que no está deprimido, que no está ya de gruñón. Mire, lo que alarga nuestra vida es tener a Cristo. La felicidad, el contentamiento, la risa, mi hermano. Cuando es alguien feliz, hasta se contagia. El otro día fui a visitar una sobrina mía. Una risa, algo que se contagia, contenta, aunque no tenía trabajo, pero estaba feliz, no le afectaba para nada, pero tenía una sonrisa en su boca, y eso se contagia y le agrada a uno. De repente la vamos a tener acá pronto, pero miren, en el nombre del Señor, porque mira, alguien aunque no tenga nada, pero si tiene una sonrisa y es feliz, eso le va a alargar la vida, mi hermano. Porque cuando uno tiene a Cristo, uno representa a Cristo y debe de estar lleno de felicidad, mi hermano. No debe de haber ahí ninguna cosa negativa, ninguna cosa que nos pueda sacar de los caminos del Señor, sino que siempre ser agradecidos en todo lo que ha hecho el Señor en nuestra vida, porque Él es la resurrección, Él es la vida, y aunque estaba yo muerto, Él me dio vida. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano. Dele la gloria. Y vamos a hablar con Dios, mi hermano. Hasta aquí vamos a parar. Hasta aquí vamos a llegar. Le voy a pedir a mi hermano, a ver si me está escuchando, para ver si puede ahí apagar la programación. Pero bueno, le voy a dar una...